Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a predicar en esta noche bajo ese tema, el tema de la reconciliación. Estimado vecino y amigo que me escuchen esta noche, es muy importante que usted tenga conocimiento de la palabra del Señor. Es muy importante que conozca las Santas Escrituras. Es muy importante que conozca el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predicamos, al cual el Señor nos ha encomendado que llevemos las buenas noticias, las buenas nuevas a todos aquellos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, pero el que no creyere, ese está condenado. Alabado sea el nombre de Dios. Es necesario, querido vecino, que esté atento a la palabra en esta noche, porque hay muchas cosas de las cuales la gente no conoce. De momento usted no puede conocer lo que está escrito aquí, no ha podido comprender el Evangelio de Jesús, no ha venido a la gracia del Señor, ni no ha alcanzado la misericordia de Dios por falta de conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escúchame querido vecino, el hombre pecó, el hombre cayó, su naturaleza se degeneró. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado por Dios para que no muriese, pero el hombre no fue creado como un robot. El hombre fue creado con la capacidad de pensar, con sabiduría, con inteligencia, con voluntad propia. Lo creó el Señor, que el hombre pudiera adorar a su Creador, porque él estaba agradecido con su Creador, porque él amaba a su Dios, porque era de él mismo. Dios le dijo, le dio la capacidad de obedecer y desobedecer su palabra. Por eso el Señor le dio una orden al hombre y le dijo: mira, de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero del que está en el centro del huerto, ese de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer, porque el día de que él comiere ciertamente moriréis. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? El hombre desobedeció al Señor y se cumplió su palabra. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es necesario que tú conozcas, vecino, que la desobediencia a la palabra del Señor, eso es pecado. Eso transgiere, eso quebranta las leyes del Señor y representa pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. A eso vino Cristo, a redimir al hombre. A eso vino Cristo. Aunque usted no conozca la verdad, aunque usted esté en pecado, aunque nosotros, la humanidad, me refiero en general, le haya dado la espalda a Dios, Él igualmente, por su misericordia, por el amor que ha tenido con la humanidad, Él envió a Jesús, su Hijo, a morir por los pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que está en pecado está en condenación. Todo aquel que está en pecado va a sufrir la muerte segunda. Pero Jesús vino a eso, a morir por el pecado. Muchas personas le preguntamos: ¿por qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Y las personas dicen: pues la verdad, murió Cristo. Sí, es una buena respuesta, pero no es la correcta. Jesucristo vino a morir por el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con su Creador, para reconciliar al hombre con su Dios, para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios no oye al pecador?
Pero si alguno es temeroso de Dios y sigue su palabra, el Señor a ese oye. Pero muchas personas hoy en día, por falta de conocimiento, porque no conocen las Escrituras, se quieren autojustificar y decir: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, y por eso merezco yo la salvación, por eso merezco entrar en el reino de los cielos. Querido vecino, y así no es. Aún te hace falta algo, y es reconciliarte con tu Creador. Y solamente eso se puede lograr a través de Jesucristo. La Biblia dice que en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Escúchame, Dios está airado contra el que comete pecado. Dios detesta el pecado. Es necesario que tú sepas que Dios aborrece el pecado, que Dios abomina el pecado. Dios lo ve como algo detestable. Dios aparta la mirada del pecado. Y si tú de una u otra manera has transgredido la ley del Señor, estás en pecado, Dios no te puede mirar, Dios no te puede oír, porque está esa barrera intermedia que no deja comunicarse al hombre con su Creador, que no te deja a ti comunicarte con Dios. Está en el medio el pecado allí atravesado, haciendo una barrera. Es necesario que tú vengas a Jesús para que esa barrera sea quitada. Pero si no has creído en el Señor, si no has creído en Jesús, o si se te ha predicado la palabra y has rechazado esa palabra, has rechazado los caminos del Señor, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo. Pero a eso vino Jesús, querido vecino, a librarte de la ira de Dios. La Biblia dice: para todo aquel que ha venido al Señor ha sido reconciliado, porque antes estaba enemistado. Escúchame, los que no tienen el conocimiento de la palabra, de la verdad, el que no ha venido a Jesús, escucha esto, yo quiero que lo escuches bien, querido vecino, está enemistado con Dios, es enemigo de Dios. Aunque las personas digan: yo no hago mal, aunque las personas digan: yo creo en Dios, yo creo en un Jesús, yo creo en el Creador, pero si tú no has venido a ser lavado y limpio en la sangre del Cordero, no has sido reconciliado con Dios, eres enemigo de Dios. ¿Sabes qué es esto, vecino? ¿Sabes qué representa esto, ser enemigo de Dios? La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú puedes tener cualquier enemigo en la tierra. Los países pueden ser enemigos entre sí, las naciones. Tú puedes tener un vecino que sea enemigo tuyo. Puedes tener hasta el mismo diablo de enemigo. Y son vencibles. Pero tú puedes en contra de Dios. Tú puedes pelear en contra de Dios. Jamás. Él es el Todopoderoso. Es necesario que tú sepas que no puedes dar excusa de ninguna u otra manera. No hay un camino intermedio. O estás en el reino de la luz, o estás en el reino de las tinieblas. Si tú no tienes a Jesús, lo siento mucho, estás en el reino de las tinieblas. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no está en el reino de la luz, está en el reino de las tinieblas. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay excusa, no hay forma de decir: no, si yo creo en Dios. No hay forma de ganarse la salvación por nuestras propias obras. No hay, mira, no es lo que uno diga, no es lo que uno haga, no hay manera, no hay otra forma, no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, porque Él fue el que vino a morir por ti, por vida con el Calvario. Solamente por Él seremos salvos de la ira. Solamente, querido vecino, tú puedes venir a escapar de la ira de Dios. Tú puedes venir a escapar de los juicios que van a venir. Tú puedes escapar de la muerte segunda. Tú puedes escapar de la condenación. Solamente en Jesús, solamente viniendo a tu Salvador, solamente reconociendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador en tu vida, solamente viniendo a reconciliarte con tu Dios. Mientras antes no lo hagas, eres enemigo de Dios. Mira, muchas personas dicen: yo creo en Dios,
La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Cuando se habla la predicación de Dios, la palabra del Señor, con autoridad, en donde está allí el Evangelio de Cristo, su presencia, los demonios tiemblan. Hacen mucho más que las personas que escuchan el Evangelio, aquellos que dicen que yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero escúchame, es necesario que haya en la persona un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. Alabado sea el nombre de Dios. Es necesario que haya un convertimiento en la persona que escuche la palabra y sepan que está perdido, sepan que diga que es su Dios, que es hijo de Dios, que aunque si no tiene a Cristo ha perdido. Es necesario reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Escúchame, no hay manera, no hay otro nombre, no solamente en Jesús, solamente en Jesucristo. Solamente tú puedes venir, no es por las propias obras de uno, no es por lo que uno diga, no, es solamente en Jesús. Una oportunidad un hombre me dijo, bueno, pero si Jesús murió por el pecado, entonces ya murió por mi pecado, ya yo estoy en la salvación. Y el hombre seguía fornicando, adulterando, cometiendo pecado. Y él decía, bueno, pero si yo peco y ya él murió por mi pecado, ¿usted cree, querido vecino, que eso es justo? Si usted dice, bueno, ya Jesús murió por el pecado, ya yo no tengo más nada que ver, ya Él reconcilió al hombre con su Creador y sigue haciendo lo malo. La Biblia dice, no erréis. ¿No sabéis que los injustos, los fornicarios, los adúlteros, los estafadores, los ladrones, los mentirosos, el que se echa con varón y el afeminado, estos no entrarán, no heredarán el reino de Dios? Nada, ninguna cosa corrompida puede entrar en el reino de los cielos. Si tú quieres entrar en la salvación, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú tienes que reconciliarte con Dios primero. Tú tienes que ser limpio en la sangre de Jesús. Tienes que ser limpio, y Él sí, esa sangre sí te va a limpiar. Eso sí te va a hacer perfecto delante de Dios. Eso sí te va a hacer acepto. Allí sí vas a poder entrar en la presencia del Dios mismo. Allí sí vas a poder tener comunión con tu Creador. Ahí sí vas a ser limpio. Pero escúchame, es necesario que haya un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento en tu vida, que dejes de hacer lo malo, que aborrezcas y abomines el pecado, así como lo aborrece Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No es decir me arrepiento, sí, un momento de tristeza porque hice algo malo, le fallé a mi vecino, le fallé a mi mujer, le fallé a mi familia y me arrepiento por ello. Pero después, cuando se pasa el problema, cuando se olvida, vuelves a hacer lo mismo. No es así. Es un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento en tu vida, que venga el Espíritu Santo de Dios y haga esa obra maravillosa, sabiendo que tú te has arrepentido, que le has entregado el corazón a Jesús. Entonces ahí va a estar la regeneración en tu vida. Ahí va a haber una reconciliación con tu Dios. Ahí sí vas a tener comunión con tu Creador. Ahí sí vas a entender las Escrituras. Ahí sí tú vas a comprender y a saber y a decir, de lo que yo me estaba perdiendo, yo estaba en el mundo, en las tinieblas, pero ahora Jesús nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario que haya una reconciliación, querido vecino. Si no hay una reconciliación, escúchame, en estos momentos, a pesar de lo que tú digas, estás enemistado con Dios. Si tú resistes a la palabra y resistes al Espíritu Santo, escúchame, acarreas mayor condenación, acarreas ira, acumulas ira para el día de la ira, de esa de la cual te quiere librar Jesús.
Alabado sea el nombre de Dios. Póngase de pie, amada iglesia, en esta noche. Yo quiero hacer un llamado a los vecinos que han escuchado, a aquellos que han podido escuchar el mensaje en esta noche, en los hogares, los que están en la calle. No le dé más tiempo al Señor. No espere, no dilate más la salvación en su vida. Esto puede ser peligroso. Escape de la ira de Dios, escape de los juicios, escape de la condenación. Venga la salvación, venga en esta noche a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.